¿Qué le está pasando al Real Madrid? En este vídeo vamos a repasar y analizar los problemas a los que se tiene que enfrentar ahora mismo el conjunto blanco. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? La goleada que le viene de marcar el FC Barcelona al Real Madrid en el Clásico ha agrandado, ha hecho mucha mella en un conjunto blanco que viene teniendo problemas en el juego, pero que gracias a la calidad individual, a la enorme calidad individual que tiene en su plantilla, bueno, pues se vienen resolviendo, los resultados van saliendo, aunque el nivel de fútbol, el nivel de juego del Real Madrid viene siendo bastante pobre en este inicio de temporada 2024-2025. Por todo ello hay que analizar y repasar en este vídeo los problemas que está teniendo el conjunto blanco desde la defensa hasta el ataque, intentando también revisar, bueno, pues algunas individualidades que no están funcionando, algunos jugadores que no están pudiendo conectar con los que deberían ser sus principales socios. Vamos a intentar hacerlo en este vídeo. Como siempre, os animo a que vosotros participéis, a que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios y también que apoyéis el canal, porque estamos creciendo bastante en los últimos días, así que muchísimas gracias a todos, ya somos más de 4.000 suscriptores aquí en el canal. Vamos a comenzar hablando sobre, obviamente, cómo fue el inicio de temporada de un Real Madrid que, motivado también por la política de fichajes de su, bueno, pues que tiene el club, que tiene Florentino Pérez y toda la gente que trabaja con él, de esas apuestas claras por jugadores jóvenes, por futbolistas que también de la mano de Carlo Ancelotti se tienen que ir ganando la confianza del míster, la confianza de su entrenador con el paso de los encuentros, con el paso del tiempo, ¿no? En definitiva, Carlo Ancelotti, un entrenador que ya sabéis que, bueno, pues siempre se destaca, ¿no? Su gestión del grupo, que le da mucha importancia a las jerarquías y que en definitiva en este inicio de temporada lo que hizo principalmente fue apostar por esos jugadores que en temporadas anteriores le habían dado resultado, pese a que, bueno, pues su estado de forma a lo mejor en esas primeras jornadas después del desgaste de la Eurocopa, después de haber podido preparar poco físicamente el inicio de la campaña, ese estado de forma no era el mejor. Quizá había jugadores en mejor estado de forma, pero el italiano decidió apostar a largo plazo, decidió apostar por los que en principio van a ser sus 12, 13, 14 jugadores más importantes y que al final de la campaña van a ser los que van a jugar esos partidos absolutamente claves. Esto es habitual en la gestión de Carlo Ancelotti, lo hemos visto también en otras temporadas. Y eso yo creo que a todos nos hizo pensar en los primeros partidos de Liga y también de Champions, que el Real Madrid, bueno, pues tenía problemas más derivados del estado de forma de sus jugadores que problemas que se pudiesen mantener en el tiempo, pero esos primeros problemas de juego y también en algún resultado comenzaron a notarse, ¿no? De un Real Madrid que no estaba, sobre todo que no estaba teniendo una buena organización defensiva, que le estaba costando mucho ser un equipo compacto, algo también en mi opinión relacionado, bueno, pues directamente con la actitud, con la concentración, con el nivel de hambre competitiva que tienen unos jugadores, la mayoría de ellos, que vienen de ganarlo, bueno, pues prácticamente todo, de hacer un doblete espectacular, con una puntuación brutal en Liga, de acumular una racha de resultados maravillosa sin caer derrotado, de hacer también, bueno, pues una Champions League en la que fue dominador, en la que fue capaz de salvar escollos muy importantes, como esa eliminatoria frente al Manchester City, darle también la vuelta a una situación muy complicada frente al Bayern. Todo eso, bueno, pues también hace que el nivel de concentración, el nivel de actitud y de ganas, ¿no? de afrontar un reinicio de temporada pueda caer. Lo vimos en esos primeros encuentros de un Real Madrid que, como os decía antes, tenía las líneas muy separadas. Lo vimos de forma clarísima frente al Mallorca, bueno, pues un equipo que en cuanto bueno, pues el rival era capaz de dar 3-4 pases, se hundía con muchísima facilidad. Y bueno, pues ahí también, más allá de esos problemas en la línea defensiva, a la hora de organizarse desde atrás, aparecieron también esos malos estados de forma y el Real Madrid, bueno, pues no era capaz de imponerse y al final le generaban bastantes situaciones, defendiese de la forma, de una forma o de otra, siempre le generaban ocasiones y ahí también, bueno, pues aparecía esa calidad individual de los futbolistas blancos para que al final en el resultado no se notase demasiado, con grandes paradas de Courtois, con acciones salvadoras, bueno, pues en algunas ocasiones de Militao, en otras de Rüdiger, en otras de Carvajal.
bueno, pues en definitiva un pack que ha hecho que el Real Madrid, o que ha provocado que el Real Madrid en este inicio de temporada no se haya mostrado nada bien defensivamente. A esos problemas en defensa, a esa capacidad, poca capacidad de robar el balón, de recuperarlo, se ha unido clarísimamente los problemas en la creación de juego, los problemas en la organización del fútbol de un conjunto blanco que obviamente ha echado mucho de menos la falta de Toni Kroos, al que obviamente sigue, todos seguimos buscando, ¿no? Un recambio, un jugador que pueda asumir parte de esa carga en la creación del fútbol del conjunto blanco, pero la realidad es que ni Fede Valverde, ni Tchouaméni, ni Camavinga son ese tipo de jugador. El que más se puede parecer, obviamente, es Luka Modric, pero el croata tampoco, en mi opinión, ha ejercido nunca en el Real Madrid, y menos con esta edad puede hacerlo partido tras partido, de organizador puro, de ese futbolista que te da muchísimo en la salida de balón, de ese jugador que te da muchísimo en cuanto a control del juego, que te hace cambio de orientación, que te mete el pase filtrado directamente a Vinicius y que permite a Mendy, en definitiva, bueno, pues tener muy poca participación en esa salida desde atrás, que es uno de los problemas que está teniendo el Real Madrid. Y como vamos a comentar ahora, va todo directamente unido. Si el Real Madrid, como viene siendo habitual, tiene problemas para defender en campo rival, para defenderse a la altura del centro del campo, al final lo que hace es recuperar muchos balones cerca de su propia portería, porque ahí, bueno, pues al final es más fácil defenderse, estar un poquito más compacto. El Real Madrid defiende muy atrás, recupera el balón muy atrás y tiene que enfrentarse constantemente a equipos rivales que le esperan con muchos jugadores colocados cerca de su portería o a la altura del centro del campo, ¿no? Obligando a los centrocampistas del conjunto blanco a tener que asumir mucha responsabilidad en creación, porque como recupera muy cerca de su portería, obviamente necesita avanzar muchos metros, y ahí se ven, bueno, pues también hay que decirlo, los malos hábitos que viene teniendo el Real Madrid temporada tras temporada en las últimas campañas, ¿no? Cuando, es la última vez que hemos visto al Real Madrid, sobre todo, bueno, pues tener una gran salida de balón sin Toni Kroos. Bueno, pues eso hay que irnos también a bastantes años atrás. Entonces, esa comodidad, esa capacidad organizativa que te daba el alemán, ahora ha desaparecido, y como Militao, como Mendy, como Rüdiger, como Carvajal, Tchouaméni o Camavinga no están mal acostumbrados a tener que tener tanto peso en la creación del juego, en la organización del fútbol del conjunto blanco, ahora de repente se han encontrado que ellos tienen que dar 1, 2 o 3 pasos hacia adelante para llenar el hueco enorme que había dejado el futbolista alemán. Y eso es muy complicado, y eso también se explica a través de los hábitos que viene teniendo el Real Madrid en las últimas temporadas, porque su salida de balón y su organización de juego, como os digo, se centraba principalmente en un Toni Kroos que lo asumía prácticamente todo, y que, bueno, pues se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en esas facetas, por eso, ¿no? Por dirigir de forma tan constante partido tras partido al Real Madrid, y además porque era un jugador que se lesionaba muy poco, que tenía muchísima participación y que, bueno, pues jugaba prácticamente todos los encuentros de la temporada. De esos problemas defensivos, de ese mal inicio por las elecciones también de Carlo Ancelotti, con una actitud y un nivel de concentración que estaba bastante por debajo de lo habitual. Un Real Madrid que ha ido ganando, que ha ido logrando los 3 puntos, tanto en Champions como en Liga, pero en el que al final las sensaciones sobre todo eran tan malas, eran tan pobres, que no han permitido ir mejorando a los futbolistas. No hay esas conexiones entre los jugadores, y al final lo que faltan principalmente son futbolistas con virtudes que hagan mejor al resto, que eso es al final lo que está echando mucho de menos, principalmente en el centro del campo, el conjunto blanco, con la salida de Toni Kroos, con la falta de un reemplazo de esas mismas características, y con la falta de un paso hacia adelante que tienen o deberían dar jugadores como Tchouaméni o como Camavinga, porque Fede Valverde, bueno, para mí no tiene o no se le vislumbra el potencial de ser un jugador que conecte, que sea el pegamento en la creación del juego del Real Madrid. Sí es el pegamento, pero sobre todo en cuanto a recuperación de balón, a ser ese jugador que ocupe diferentes espacios, que vaya recuperando balones, que en definitiva haga que las líneas estén más juntas y que el equipo pueda recuperar más balones y no sea un equipo largo, como vimos también en los primeros encuentros de Liga. Por eso el futbolista uruguayo viene siendo, yo creo que junto a Vinicius, el mejor jugador del Real Madrid en este inicio de temporada, ¿no? Esos problemas en la creación de juego, pues aumentan o quedan mucho más claros
claros, porque el Real Madrid defiende muy atrás, porque no es capaz de tener un bloque consolidado, dos delanteros que se quedan muy descolgados, con Vinicius y con Kylian Mbappé, y aquí también vienen esos malos hábitos de los que os hablaba anteriormente, ¿no? Lo comentaban un par de entrenadores en los últimos años. Un equipo puede defender bien si un jugador no corre, un equipo, bueno, pues puede tener problemas serios para defender si dos jugadores no corren, pero bueno, pues si todo eso se junta con que el resto de compañeros no está teniendo la actitud correcta, no está bien colocado, no está saltando en el momento correcto al rival para intentar, bueno, pues hacer una especie de emboscada, para que nos entendamos, y rodearlo y quitarle el balón en el momento correcto, al final, bueno, pues todo se convierte en algo muy muy difícil de sostener, y es lo que le viene ocurriendo al Real Madrid, ¿no? Porque, bueno, pues desde hace bastantes años no vemos a un conjunto blanco que sea capaz de presionar muy arriba, que no tenga esa costumbre y esa capacidad de hacerlo partido tras partido. Lo que ocurría en años anteriores es que, como estaba cómodo cuando defendía a la altura del centro del campo o en su propio terreno de juego, bueno, pues y tenía a Toni Kroos para salir jugando desde atrás, no tenía problemas en recuperar el balón cerca de su área. Ahora sí, como no tiene a Kroos, como no está teniendo esa capacidad de recuperar el balón a la altura del centro del campo o en campo rival, sí que se está notando muchísimo, sí que se está echando muchísimo más de menos la falta de capacidad para presionar arriba, ¿no? Y al final, bueno, pues todo esto se viene solucionando en la mayoría de encuentros con calidad individual, con los goles de Mbappé, con los goles de Vinicius, con acciones también de Fede Valverde, con algún tanto en alguna acción a balón parado, pero en definitiva todos esos problemas los estamos viendo partido tras partido en un Real Madrid que no está siendo capaz de progresar, que pese a conseguir bastantes victorias no está dando un nivel positivo y parece estar encallado en los mismos problemas que tuvo también al inicio de temporada. A esto hay que añadirle, bueno, pues la falta de rotación en algunas posiciones, la falta de recambio en otras ante las posibles lesiones, y esto ha hecho también que haya jugadores en mal estado de forma que vengan jugando de forma consecutiva, que vengan teniendo que asumir retos importantes y ante los que no están siendo capaces de solventarlos con seguridad. El caso de Benjamín Mendy, el caso también de Lucas Vázquez, un Tchouaméni que tampoco está encontrando de momento la forma de marcar la diferencia, ni en la generación del fútbol, ni tampoco en la recuperación del balón. Problemas en la línea defensiva, problemas en el centro del campo y también problemas en ataque, donde Kylian Mbappé de momento se está encontrando bastante incómodo en esa posición del delantero centro, porque no está siendo capaz de ser ese jugador o ese atacante que participe en el juego, que pueda dar soluciones, que pueda combinar con sus compañeros, y pese a que sus cifras de goles está siendo positiva, ya se ha perdido un duelo clave, el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid, y frente al FC Barcelona quedó bastante señalado en esos desmarques al espacio que deben ser su especialidad, donde debe sin duda destacar y convertirse o demostrar que es el mejor delantero del mundo en ese tipo de acciones. Un Kylian Mbappé que de momento no ha podido encontrar su sitio en el Real Madrid, está bastante incómodo entre centrales, y además está entendiendo también los problemas habituales que este jugador ha tenido siempre cuando es delantero, ¿no? Que a la hora de, por ejemplo, rematar centros laterales es un jugador que tiene muchísimas dificultades, es un futbolista que a la hora de jugar de espaldas en esa posición entre centrales no es un jugador fino, no lo ha sido nunca y tampoco lo está siendo en el Real Madrid. A ese flojo estado de forma o a ese muy mejorable estado de forma de Kylian Mbappé hay que sumarle su falta de conexión con Vinicius Jr. Estamos viendo a ambos, bueno, pues intentando intercambiarse la posición. Por momentos uno cae a banda, otro está por dentro, pero la realidad es que no se están entendiendo. Es cierto que Vinicius, bueno, pues sí que ha buscado al francés y le ha encontrado en algunas situaciones, siendo más asistente que finalizador el jugador brasileño, pero Kylian Mbappé sigue sin fluir, sigue sin completar grandes partidos, sigue sin estar, bueno, pues lo por encima de los rivales que se esperaba en definitiva. Y esto, bueno, pues la aparición de estos dos jugadores en ese sector izquierdo del centro hacia la izquierda del ataque del Real Madrid, también lo que ha provocado es la caída en el rendimiento de un Jude Bellingham que todos la temporada pasada, bueno, pues alucinamos con sus cifras. La realidad es que era muy
difícil pensar que iba a poder repetir eso, aunque no hubiese llegado Mbappé, pero la realidad es que su peso en el juego, en la generación de ocasiones, en la recepción de balones cerca del área rival, ha caído muchísimo. Ancelotti ha comenzado a buscar soluciones, más colocándole más en esa banda derecha, ¿no? Después de la baja de Dani Carvajal, para darle, bueno, pues más creatividad y más peso en el ataque del conjunto blanco en ese sector derecho, pero la realidad es que Jude Bellingham, bueno, pues no está apareciendo, no está interviniendo, no está teniendo peso en el área rival, no está teniendo peso en la generación de ocasiones, y al final estamos viendo a un Bellingham que está brillando más en cuanto a recuperación del balón, en cuanto a seguir al lateral rival, en cuanto a esfuerzo, que en lo que en principio debe ser este jugador, que es llegar al área, pisar zona de 3/4, poder asistir a sus compañeros, dar bueno, pues ese recorrido también en diferentes acciones en ataque. En definitiva, estamos viendo también a un Jude Bellingham que, bueno, pues el cambio de posición y la llegada de un nuevo jugador como Kylian Mbappé ha sacado de su zona de confort en el conjunto blanco, y que le sirvió la temporada pasada para marcar diferencias y para convertirse, para mí, en el jugador más importante de la liga que ganó el Real Madrid en la temporada 23-24. Problemas defensivos, problemas en el centro del campo, problemas en ataque, que para mí están directamente relacionados, como os decía antes, con los malos hábitos que viene acumulando el Real Madrid desde hace bastantes años, y que, bueno, pues en definitiva se resumen en que se ha ido un jugador, Toni Kroos, que lo hacía prácticamente todo en salida de balón y en construcción del juego, y ahora, como Carlo Ancelotti en las últimas temporadas no viene trabajando con los jugadores que deberían haber estado preparados para que cuando llegase esta situación asumiesen ese papel, esa capacidad de salir jugando desde atrás, esa capacidad para conectar la defensa con el ataque. Esos jugadores no han estado preparados o no están preparados en este momento, y el Real Madrid está acusando mucho esos problemas. No hemos visto en las últimas campañas a Militao y a Rudiger tener que filtrar balones, no hemos visto a Tchouaméni y a Camavinga tener que ocuparse de esos cambios de orientación, no se les ha exigido llevarle el balón a Vinicius, no se les ha exigido tener esa capacidad de poder recibir entre líneas, girarse y a partir de ahí generar juego, llevar el balón a zona de 3/4 o pisar el área rival. La realidad es que en las últimas campañas el Real Madrid, bueno, pues hay jugadores que han funcionado más en forma de complemento a partir de otros, ¿no?, que eran los que de verdad llevaban el peso del encuentro y eran los que generaban la mayoría del fútbol del conjunto blanco. Por eso, para mí, el gran problema es que el Real Madrid en las últimas campañas no ha venido preparando a los jugadores que venían de atrás, que tenían que estar preparados para asumir esta situación, y ahora lo está pagando muy muy caro con un conjunto blanco al que la mayoría de sus futbolistas les pide la necesidad de recuperar el balón muy arriba ante los problemas creativos, pero como el Real Madrid no viene presionando bien y no ha acostumbrado a sus jugadores a presionar bien arriba durante la mayoría de encuentros, ahora mismo no están preparados para ello. Lo vimos frente al FC Barcelona, esos graves problemas defensivos de una línea bueno, pues que se comía en definitiva las trampas que les puso Hans-Dieter Flick con su plan, porque como el Real Madrid no hace esto de forma habitual porque no lo hace bien, al final, bueno, pues termina cometiendo errores que se pueden subsanar en el día a día, en el trabajo semana a semana, pero que como no asumen estas tareas porque no es algo habitual en el Real Madrid, al final es mucho más difícil el día D, a la hora H, hacer algo bien que no vienes haciendo bien. No sé si es muy sencillo, quiero reducirlo al mínimo para que nos quede claro a todos, pero es que es así. Cuando tú no estás acostumbrado a hacer una cosa y no te la vienen pidiendo, es muy difícil que el día D, a la hora H, aunque seas el Real Madrid el rey de hacer bien las cosas el día D a la hora H, es muy difícil que las puedas terminar logrando. No lo sé, veremos qué ocurre. La realidad es que Carlo Ancelotti necesita mover las piezas. No sé si tiene que poner a Kylian Mbappé en banda izquierda y a Vinicius por dentro. Es una opción. No sé si tiene que presionar mano a mano, como lo hizo frente al FC Barcelona, todos los saques de puerta del rival para que su equipo se acostumbre, para que pueda robar mucho más en campo rival, para que pueda saltarse esa zona de creación y bueno, pues asumir más riesgos atrás, pero riesgos que yo creo que con el nivel de los futbolistas que tiene y con las
las virtudes que tienen esos futbolistas, parece el camino más sencillo para poder solucionar algunos de los problemas que viene teniendo un Real Madrid que comenzó en un mal estado de forma, con problemas también de concentración y de actitud, pero que debido a los resultados que ha cosechado y también a los palos que ha tenido que recibir ya, lo lógico es que todos tengan que estar alerta, y vamos a ver si Carlo Ancelotti es capaz de convencerlos y hacer los cambios necesarios, como ya hizo la temporada pasada cuando llegaron las lesiones, para que el Real Madrid progrese y en definitiva, pues nos muestre toda esa calidad individual de verdad, trabajando en equipo y siendo jugadores que combinan y que se entienden entre los que estén sobre el terreno de juego. Espero que el vídeo os haya sido útil, que os haya servido, que os haya, en definitiva, ayudado a entender un poquito más unos problemas defensivos que viene acusando el Real Madrid y que se notan en cada línea, desde la defensa hasta el ataque, con algunas actuaciones individuales claramente por debajo de lo que se esperaba, pero sobre todo con un nivel colectivo muy muy bajo y a años luz de lo que vimos al final de temporada, sobre todo para los de Carlo Ancelotti. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.